Bonsoir, en esta clase aprenderá a narrar la vida de una persona, a relatar momentos importantes de la vida de una persona. Como saben, para evocar eventos pasados usamos el passé composé. Ahora, para hacer la cronología de eventos, vamos también a usar marcadores o indicadores de tiempo. Bien, comencemos a evocar entonces diferentes momentos en la vida de una persona. A partir de un año en particular, 2000, baccalauréat a Bogotá, bachillerato en esta ciudad de Colombia. De 2001 a 2003, études supérieures a Paris, estudios superiores en la ciudad de París. Été 2002, verano del 2002, voyage à travers l'Europe, viaje a través de Europa. 2002, rencontre avec une jeune française, Mireille. Encuentro con una joven francesa llamada Mireille. 2004, stage de prof d'espagnol à Montpellier, 3 mois. Stage, ça veut dire pasantía, prácticas, en este caso de profesor, en esta ciudad francesa llamada Montpellier durante 3 meses. Décembre 2005, installation définitive en France. Mudanza definitiva a Francia. Février 2006, début de l'exercice de la profesión de prof d'espagnol a Paris. Inicio del ejercicio de la profesión como profesor de español en la ciudad francesa de París. A partir de estos elementos de biografía, vamos a evocar los diferentes hechos pasados que tuvieron lugar en la vida de David desde el año 2000. Par exemple, il a obtenu son baccalauréat il y a plus de 5 ans. Il a obtenu, c'est le passé composé, a obtenido. Il y a plus de 5 ans, c'est un exemple de marqueur temporel. Il a étudié à Paris de 2001 à 2003. Il a étudié, c'est le passé composé, a estudiado. Le période de temps ici, c'est de 2001 à 2003. Pendant l'été 2002, il a voyagé en Europe. Il a voyagé, c'est le passé composé, ha viajado. Ha viajado a Europa. Y el marcador temporal, pendant l'été 2002, durante el verano del 2002. Il a rencontré une jeune française en 2002. Il a rencontré, c'est le passé composé, ha encontrado, ha conocido a una joven francesa en el año 2002. Pendant 3 mois, en 2004, il a réalisé un stage de prof d'espagnol à Montpellier. Il a réalisé, c'est le passé composé, ha realizado una pasantía, una práctica de profesor de español allá en la ciudad francesa llamada Montpellier. Pendant 3 mois, c'est un marqueur temporel. En 2004, c'est aussi un autre marqueur temporel. Durante 3 meses, 2004. En 2005, il s'est installé en France de manière définitive. Il s'est installé, c'est le passé composé, se ha mudado a Francia de manera definitiva. En 2005, c'est le marqueur temporel. Il a commencé à travailler en tant que prof d'espagnol dans un lycée à Paris en 2006 à 28 ans. Il a commencé, sur le passé composé, ha comenzado a trabajar como profesor de español en una institución allá en París. En 2006, voilà le marqueur temporel. A 28 ans, otro ejemplo de marcador temporal que indica la edad de la persona. Es a la edad de 28 años que ha comenzado a trabajar como profesor de español allá en París. Bien, veamos ahora algunos elementos que describen momentos importantes en la vida de una persona. C'est une histoire d'amour. Para hacer la cronología de eventos vamos a usar también
diferentes marcadores o indicadores de tiempo. Es la historia de Caroline, une jeune étudiante, una joven estudiante. Bien, veamos las informaciones que se tienen sobre Caroline. Juin 2018, cours de français à Paris. Clases de francés en París. El año 2018, precisamente en junio. 14 juillet, rencontre avec un jeune étudiant français. 14 de julio del mismo año, encuentro con un joven estudiante francés. Septembre 2018, séparation et retour en Bolivie. Separación y regreso a Bolivia. 2019, retour en France et poursuite d'études à Lyon. Retorno a Francia y continuación de los estudios en una ciudad francesa llamada Lyon. 2020, vie actuelle en famille au sud de la France. Vida actual en familia al sur de Francia. Bien, a continuación se hará la cronología de eventos que tuvieron lugar a partir de junio del 2018. Para ello se usará nuevamente el pasado compuesto acompañado de algún marcador temporal. Bien, en juin 2018, Caroline est partie étudier le français à Paris. Est partie, c'est le passé composé. Pasado compuesto que se ha formado a partir del verbo o auxiliar être, pues el verbo partir es uno de esos 15 verbos que usan el auxiliar être. No olvidar que en el caso de los verbos que construyen su pasado compuesto con el auxiliar être, el participio pasado debe concordar en género y en número con el sujeto de la oración. En este caso el sujeto es femenino, es por ello que se ha añadido una E al participio pasado. En juin 2018, c'est le marqueur temporel, es el marcador temporal. En junio del 2018 es que ha tenido lugar este evento. Carolina se ha ido a estudiar el francés a París. Le 14 juillet, elle est allée voir le feu d'artifice à la Tour Eiffel avec ses amis. Ce jour-là, elle a rencontré Stéphane, un jeune étudiant français. Bien, las formas del pasado compuesto son las siguientes. Elle est allée, ha ido, elle a rencontré, ha conocido a Stéphane, un joven estudiante francés ha encontrado a Stéphane. Et voilà le marqueur temporel, le 14 juillet, el 14 de julio, es ce jour-là, ese día. ¿Qué evento ha tenido lugar este día, el 14 de julio? Carolina ha ido a ver los fuegos artificiales que se lanzan en la Torre Eiffel con sus amigos. Ese día ha conocido, ha encontrado a Stéphane, que es un joven estudiante francés. 2 mois plus tard, Caroline a quitté Paris et Stéphane. Elle a pris l'avion pour la Bolivie. Veamos dónde están las formas pasadas. Caroline a quitté, c'est le passé composé. Carolina ha dejado París. Ha dejado también al muchacho francés, Stéphane. Elle a pris l'avion, c'est le passé composé. Ella ha tomado el avión pour la Bolivie. 2 mois plus tard, c'est le marqueur temporel, 2 meses más tarde, c'est-à-dire en septembre. L'année dernière, Caroline a décidé de poursuivre ses études à Lyon et il a rencontré Stéphane. Ils ont pu se voir les week-ends. Caroline a décidé, c'est le passé composé, ha decidido continuar sus estudios en Lyon, una ciudad francesa. Il a rencontré Stéphane, c'est le passé composé, ha encontrado a Stéphane. Ils ont pu se voir, han podido verse. Y voilà le marqueur temporel, l'année dernière, el año pasado, les week-ends, los fines de semana. Actuellement, Stéphane et Caroline vivent ensemble dans le sud de la France et ils ont un bébé.
En esta última frase no se hace presente el passé composé, sino más bien le présent del indicatif, pues esta frase describe un hecho actual. Lo sabemos por el marcador temporal que se usa actuellement, actualmente. Entonces, ¿qué sucede actualmente en la vida de Stéphane y Caroline? Viven juntos en el sur de Francia y tienen un bebé. Y voilà, se finit la clase. En esta oportunidad se ha hablado de algunos eventos importantes en la vida de una persona. Para evocar los diferentes eventos que han tenido lugar en el pasado, se ha usado le passé composé, y para situar esos eventos en el tiempo, se han usado diferentes marcadores o indicadores temporales. Et voilà, c'est tout. À bientôt pour une prochaine leçon.